Buenas, en sus hogares nuevamente cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22, Aster, en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches, como siempre, a la amable teleaudiencia. Aquí estamos, un día más al pie del cañón, Junior. Mucha lluvia, un día de Así es, mucha lluvia, Giovanni. mucha lluvia, Por suerte que ese huracán está bastante lejos, sí, porque tú bastante. te... No recuerdo ahora cómo que le llaman, el Caribe, aquí abajo, Nicaragua, por eso Honduras, por esos lados, pero la verdad es que sigue causando estrago y bueno, ojalá que en el paso deje la menor cantidad de víctimas mortales y que pues solo sea agua, porque la verdad que por lo menos aquí en Santo Domingo ha llovido mucho en todo el litoral de la costa del Caribe, Junior. Bien, bien difícil. Mira, Junior, hay un tema que se dio la semana pasada y es el decreto del presidente Luis Abinader que crea la mesa de la industrialización, el 588-20. Y la verdad que ya vi al ministro de Industria y Comercio hablar sobre este tema, el licenciado Víctor Bitonó Asa Ito, de la importancia de este, y me enteré que esto es algo que él venía trabajando de hace tiempo desde legislador, que en el país existiera una mesa que coordine y que el país pueda insertarse pues en la innovación, en la industria. Y hasta ahora, en esta parte, en esta primera fase, todo lo que son empresas de zona franca y las empresas industriales que tenemos actualmente se van a integrar para con una misma mesa trabajar todo en un mismo sentido, empujando fuerza a que en el país, a que en la República Dominicana podamos ser creadores y sobre todo producir maquinaria, ensamblar equipos agrícolas, maquinaria, para poder suplir la demanda local y si es posible, pues exportar. Ojalá esto se logre y la verdad que he visto con buenos ojos y he escuchado a varios ya dirigentes políticos, empresarios. Hoy escuché a el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Juan Celso Marrancini. También escuché al presidente de la Cámara de Comercio de la República Dominicana hablando de la importancia de esta iniciativa. Yo creo que es un momento propicio, oportuno, para buscar nuevos nichos de mercado, no seguir apostando a la economía dominicana en los servicios, tanto como hemos hablado en el pasado, las telecomunicaciones como el turismo, ya que son dos servicios frágiles. En el caso del turismo, un servicio muy frágil, donde cualquier problema atmosférico, cualquier epidemia que puede estar en la zona o en el Caribe puede afectar. Y lo hemos visto, lo hemos sentido, porque cuando hay algún tipo de enfermedad que afecte, en este caso la malaria, el dengue, cualquier ese tipo de circunstancia afecta lo que es la entrada y salida de pasajeros y de turistas al país, y creo que esto sería importante. Los 5 ejes fundamentales de esta mesa de la industrialización está basado, uno de ellos es en la educación. Habla de la educación y la formación técnica. Yo creo que más que nunca el Infotec tiene que trabajar de mano, de hombro a hombro con el sector industrial, que ellos identifiquen el tipo de técnico que quieren y el Infotec que lo forme, que le dé la preparación adecuada para así formar ese capital, esos recursos humanos indispensables para poder hacer frente a un mercado tan exigente y tan globalizado. Los otros temas es relacionado con la promoción. Es importante que el país se inserte en los diferentes modelos y canales que existen a nivel global y que nosotros podamos tener presencia. Por otro lado, habla de la mejoría y de la regulación de la permisología. Para nadie es un secreto que en el país a veces hay muchas trabas burocráticas cuando hay que crear una empresa, hacer cualquier tipo
de diligencia o trámite a la DGI, Cámara de Comercio, el mismo Ministerio de Industria y Comercio, y todo este tipo de permiso y burocracia tiene que irse pues reduciendo. Y esto es importante. La mejoría en las regulaciones tributarias, hay algo que todos sabemos, y es que aquí hay sectores como el mismo turismo que tiene muchos beneficios colaterales que le dan, y creo que las empresas que se forman en lo que es la zona fronteriza, que tiene también unos incentivos especiales. Creo que en este caso algunas industrias tendrán que tener algún tipo de incentivo dependiendo del tipo de mercancía, el tipo de producto que generen o que se dediquen a producir o a fabricar. Pero de antemano les deseamos éxito, Junior, a esta iniciativa del presidente de la República, y que pues podamos nosotros en los próximos 10, 15 años ser una industria fuerte donde pues la República Dominicana pueda tener y adquirir capital y sobre todo recursos para financiamiento de la economía dominicana a través de esta importante industria. Johnny, hace tiempo que el país está obligado a dar una revisión a su modelo productivo, y eso implica ver también esta importante área del sector económico. Me parece que el decreto que anunció el presidente está muy bien. A veces uno, a partir de las experiencias, se pone medio escéptico, porque uno está cansado. Todos los años tú ves que se declara el año de la transparencia, y el año que pasa es donde más hechos antitransparentes ocurren. El año del agua, y es el año donde más escasea el agua, no necesariamente por falta de lluvia. Ahora, un decreto muy bien intencionado, que ojalá las autoridades pongan todo el empeño necesario para lograr los propósitos que tienen planteado, porque definitivamente la República Dominicana tiene déficit en producción, en diversificación. Un país no puede sustentar su economía en servicios, ya sea servicios de telecomunicaciones, ya sea servicios de turismo, porque eso no es suficiente. Se tiene que apostar a fortalecer, como decíamos hace un tiempo, su aparato productivo nacional, que implica poner a producir la principal materia prima que tiene una nación, su tierra, y sobre esa base, toda la tecnología posible de ser acopiada. En función de esa lógica, hay que acopiarla, crear todas las industrias necesarias que permitan no solo los anuncios de crear empleo, 200, 300, 400, no. Vamos a enfocarnos a crear empleo, y empleo de calidad, con salarios justos, que no creemos nichos en la sociedad de producción solo para que se beneficie el capital. Hay que tratar de que estas iniciativas tomen como referencia las malas experiencias pasadas, que puedan corregir y enderezar las cosas que no hemos estado haciendo bien. Y eso le hace falta a la Cuidado con el República. eslogan del presidente Danilo Medina, Junior. Bueno, lo que pasa es que eso fue también solo un eslogan. Fue un eslogan muy bonito, pero al final de la jornada, porque tenemos un déficit. Corregir lo que está mal, hacer lo que nunca se ha hecho. Tenemos un déficit de cumplir la ley, que se manifieste en todo eso. Ojalá esto tenga éxito, y que en efecto se pudieran dar los pasos certeros para que en los próximos años el país pueda despegar desde el punto de vista industrial y, como no, tecnológico. Hablaba de Infotep, pero ahí tenemos el ITLA, que es una importante institución que debe contribuir sensiblemente a la formación de los futuros tecnólogos para aportarle valor agregado al país,
y a su aparato productivo. No dice que tiempo de hacer una pausa. Vamos a ella, en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, continuamos con su programa Cerrando la Noche, y en esta parte vamos a conversar con el dirigente político Marcos Cross, quien es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar de cómo van los pasos del Congreso Profesor Juan Bosch que realice este partido político, y sobre todo analizar cómo anda el panorama político. Se habla de que ya para mañana posiblemente el Senado de la República dé a conocer quiénes serán los próximos integrantes de la Junta Central Electoral, y sobre todo cómo ve la Fuerza del Pueblo el accionar del partido de gobierno y la ejecutoria del presidente Luis Abinader. Vamos a darle las buenas noches y la participación a don Marcos Cross. Don Marcos, buenas noches. Gracias, Giovanni, Junior Espinosa, muchas gracias por invitarnos a este programa Cerrando la Noche, que todo el mundo espera para ver. Estamos aquí para conversar con ustedes sobre la situación nacional, después que hemos formado el partido de la Fuerza del Pueblo, saliendo del viejo partido de la Liberación Dominicana. Ahora estamos en otra etapa de la vida y de cara al futuro de los dominicanos y dominicanas. Así es, así es. Don Marco, el domingo reciente, ahora pasado, la Fuerza del Pueblo, si se quiere, hizo una reunión o tuvo una avalancha de dirigentes muy importante, donde el síndico actual o el alcalde de Santo Domingo Norte, el señor Guzmán, junto a otro ex alcalde, pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Hablen un poquito de esa actividad y luego entrar para que nos dé los pormenores de cómo va el Congreso, profesor Juan Bosch, por favor. Mira, entrar a hablar del tema de la llegada del compañero Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, cuarto municipio más grande de la República Dominicana, es hablar del viejo partido y las primarias abiertas del 6 de octubre del año 2019. ¿Por qué digo hablar de eso? Porque había una lucha dentro de ese partido para ver quién era el candidato presidencial. Nosotros competimos llevando al compañero Leonel Fernández como candidato de este equipo de trabajo, y entonces hubo una manipulación, hubo un fraude. Inclusive yo no voy muy lejos hasta que es fraude, porque si la Junta Central Electoral tiene que cerrar los colegios electorales a las 4 de la tarde y a las 6:30 con los boletines que se habían dado, ya Leonel lleva una delantera en el conteo de los votos oficiales de la Junta Electoral, pero luego terminan votando hasta las 2 de la mañana. Quiere decir que la Junta estaba en componenda con el Palacio Nacional para imponer un candidato oficialista del lado del presidente, el expresidente Danilo Medina. Entonces, en esas primarias abiertas, muchos dominicanos y dominicanas del PLD eran del equipo del presidente Leonel Fernández, entre ellos el mismo compañero Carlos Guzmán, que ganó la primaria dentro del PLD con los votos de Leonel Fernández, con un 62%. Ganó el presidente y Carlos ganó con una avalancha de votos en esa primaria. También ganó Félix Bautista en San Juan de la Maguana con este equipo de trabajo. Abel Martínez, Guarocuya de Moca, Junior de Tamboril, entre otros que hoy son alcaldes que ganaron. Pero también ganaron decenas de diputados que ganaron las primarias internas. La ley 3318 establece que cuando la Junta Central Electoral nomina a un candidato ya electo, lo designa, automáticamente ese candidato tiene que ser candidato de ese partido. Y si renuncia, no puede ser candidato de otro partido. Por lo tanto, los compañeros que quedaron electos en ese proceso tenían obligatoriamente que seguir en el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, esos candidatos se quedaron ahí. Pero su sentimiento y su corazón estaban con Leonel Fernández. Al retirarnos un grupo de candidatos, de dirigentes de ese partido, el 20 de octubre de 2019, y
institución que se llama la Fuerza del Pueblo, que se forma con la convergencia del PTD, como partido oficial que tiene más de 40 años en el sistema, con lo que venimos del Partido de la Liberación Dominicana y con otras fuerzas aliadas que eran movimientos que apoyaban al compañero presidente. Entonces, tendríamos unos candidatos elegidos en el PLD que eran de la Fuerza del Pueblo, que eran de Leonel Fernández, y otros que nos quedamos con el presidente desde el minuto en que él se retiró. Ese caso de Carlos Guzmán. Carlos Guzmán es un compañero de este equipo de trabajo. Ganó en el PLD, pero con los votos de Leonel Fernández. Nosotros no le pusimos candidato paralelo a Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. Apoyamos públicamente a Carlos Guzmán como candidato, aún en la sigla del PLD. Esos votos no se le contaron a Leonel Fernández. Por eso no sale en alta la votación de Leonel Fernández cuando suman los 3 niveles de la votación. Porque los grandes candidatos nuestros que ganaron la primaria interna el 6 de octubre se quedaron en el PLD y esos votos se contaron en el PLD. Por eso hoy Carlos Guzmán toma la decisión de venir a apoyar a la Fuerza del Pueblo, a integrarse como dirigente de la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con su líder natural, que es el compañero presidente Leonel Fernández. Eso mismo han hecho otros candidatos. Dionis Sánchez, senador. También lo hizo el senador Bautista. Lo harán otros alcaldes y otros diputados y otros miembros del Comité Central. Lo va usted ir viendo en el transcurso de los días y antes de que cierre el primer congreso de la Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch, que está trazando las líneas generales a nivel orgánica para dar el partido que la sociedad dominicana demanda en estos momentos de crisis. Este es el relevo generacional, este es el relevo político, este es el relevo partidario, que una vez fue el PLD cuando nos fuimos del PRD, ahora es la Fuerza del Pueblo cuando abandonamos al PLD, porque el Partido de la Liberación Dominicana cumplió su ciclo histórico y ya dio que iba a dar. Porque uno de los discípulos de Juan Bosch se descarrió de la línea programática, de los principios, de las ideas de Bosch y convirtió el Palacio Nacional en un nicho de corruptos que llevaron al país prácticamente a un desequilibrio democrático e institucional. Bueno, es diputado, ¿verdad? Ya Así es. Justamente terminó su función de diputado de ultramar. Así es. Creo Jugó que una mala pasada la salud. sí. No pude preparar mi candidatura. Desde el mes de marzo hasta el mes de julio estuve en convalecencia y llegué 10 días antes de las elecciones en Europa y no pude retener la curul. Así es muy difícil así, el lograrlo. Pero creo que el tiempo nos demanda que justamente la última parte que usted estableció, sin negar el pasado, visualizar entonces el futuro. Se habla mucho del nuevo partido y del viejo partido. Yo he sostenido que no se puede hacer un pantalón nuevo con tela vieja. Eso hay que tenerlo pendiente. Eso es verdad. Entonces, yo veo muchas telas viejas. Yo veo muchas telas viejas en el nuevo partido. Pero bien, veamos lo siguiente. Me gustaría saber cómo es que se perfila, cuáles serán las diferencias políticas, si se quiere, programáticas e ideológicas de ese nuevo partido, para que sea justamente diferente al viejo. Porque en principio, lo que uno puede observar desde fuera es que aquí lo que se trató fue de un pleito por la lucha del poder. No gané una candidatura por la razón que sea y me fui. Si la ganaba no me iba. Entonces, vamos a ver. A mí me gustaría saber cómo es que este Congreso, si se quiere, constitutivo, vamos a decirlo así, va a establecer a grandes rasgos la diferencia con el viejo partido. En primer lugar, debo decirte que tú tienes razón. Si Leonel hubiese ganado las elecciones internas, o no si lo hubiese ganado, porque la ganó, si hubiese sido el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, no estuviera roto el partido que llamamos viejo hoy.
Y lo de viejo es porque yo llevo 36 años militando en ese partido y yo me siento ya que soy un viejo en edad, pero no en juventud, en ideas, porque ya cumplí 60 años de edad. Aunque quizás no lo aparente físicamente, pero sí lo tengo. Y de esos 60 años, 36 se lo dediqué al Partido de la Liberación Dominicana. Si Leonel se hubiese quedado allí como candidato presidencial, hoy fuera presidente de la República, hoy tuviésemos en el Partido de la Liberación Dominicana, pero hubiésemos enderezado los principios. Porque fíjate que este problema comienza, no solamente es en el 15 ni en el 19. Este problema comenzó en el 2012, con el equipo que instaló Danilo Medina en la presidencia de la República. Mi primer turno en el Congreso Nacional, cuando llegué aquí como diputado de ultramar el 16 de agosto de 2012, pero nosotros fuimos elegidos no en el 10, sino en el 12, por un artículo transitorio de la Constitución de 2010 que crea la figura del diputado de ultramar y había que hacer una ley para organizar la votación en el exterior, que fue la ley 136-11. Y en un transitorio se manda a ser elegido junto con el presidente y vicepresidente en el exterior el 20 de mayo de 2012 y nos juramentamos el 16 de agosto de 2012. Y mi primer turno, recuerdo yo, y lo tengo grabado por ahí, fue la defensa de Leonel en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Que inclusive el presidente de la Cámara se sonrió, porque me veía como un novato que toma la palabra por primera vez. Siempre la gente lo piensa para hablar en el hemiciclo, porque eso da como miedo. Son 190 iguales que tú, dirigentes todos, jefes de provincia, de alta dirección, y uno como que se turba y se le hace como un nudo en el estómago cuando va a hablar por primera vez en el hemiciclo. Pues yo también no me estudió, pero estaba un poco nervioso, sincero. Y tomé el turno defendiendo a Leonel Fernández, porque la oposición, que en ese tiempo no era PRM, sino PRD, estaba hostigando la figura de Leonel con relación al contrato firmado con la Barrigol en el año 2007. Pero ¿quién hizo esas negociaciones de 2007? Bueno, todos los diputados, todos los senadores, todos los partidos votaron positivo para la firma de ese contrato. Entonces ahí tenía que ver mucho Miguel Vargas Maldonado, tenía que ver mucho también Carlos Morales Troncoso, tenía que ver mucho también Danilo Medina, que era el ministro de la presidencia. Y después que tú llegas, Demo Montaz, que era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, ahora Leonel es el culpable del contrato que se firmó, que no tenía valor y que hundió al país en las negociaciones. No, era un momento histórico en que había que traer inversión al país y esas fueron las condiciones que tuvimos que pagar para traer esa compañía al país y establecer la Barrigol en Cotuí y Sánchez Ramírez. Entonces ahí yo comencé a ver que en el presidente Danilo había una maldad intrínseca en su cerebro y en su corazón, porque justamente el 6 de mayo de 2007 Danilo dice: me venció el Estado. Se retiró de la campaña, no dirigió la campaña de Leonel Fernández, ni trabajó en la campaña. Y para que vieran que no votó en contra del PLD, votó públicamente. Si yo soy delegado del PRD, le hubiese anulado el voto en la mesa donde votó en el 2008. Sin embargo, se mantuvo ahí, pero todos los funcionarios se quedaron en el gobierno de Leonel y con ese dinero financió la campaña para 2012. Pero más de ahí, para justificarte, en el 2012 fue que inició el descrédito y la campaña contra Leonel Fernández para sacarlo del PLD. Es cuando él dice, el 16 de agosto, que toma posesión, que le entregaron una carpeta de facturas pendientes de pago, porque Leonel Fernández tuvo que llevarse del gobierno para hacer obras que hubo que compensar en un presupuesto complementario, porque se salieron del presupuesto normal para garantizar el triunfo electoral que Hipólito le llevaba más de 20 nacional todavía en el mes de diciembre del año 2011. Entonces todo eso se da y termina con la prendedera de velas, después, y una serie de cosas que ustedes conocen que no voy a entrar en eso. Por lo tanto, lo que había era un plan para desarticular al equipo de Leonel Fernández o a Leonel Fernández y quedarse ellos, perpetuarse ellos en el poder, y eso termina con la famosa modificación de la Constitución que los enfrentamos en el 2015, un grupo de legisladores que no fuimos comparables, más de 36 en total y algunos senadores, y entonces por un acuerdo político del comité político se llega para no dividir partido a un acuerdo y firmamos la modificación. Pero tenían los mismos planes en el 2019 y ustedes vieron lo que pasó del 17 al 19, previo que nos organizamos nosotros para enfrentar
esa situación. De la salida de Leonel Fernández, que es donde voy, no llega porque Leonel perdió la primaria, no llega porque usurparon la primaria, la manipularon, hicieron fraude, montaron una junta en su contubernio para que le permitiera ese fraude y Leonel no puede seguir ahí. Eso es imposible. Entonces decidimos dar el salto y hacer lo que hizo Juan Bosch en el 1973. Y conseguimos una confluencia de políticos como la gente del PTD que tenía una sigla de 40 y pico de años. Fusionamos su partido con lo que veníamos del PLD y otros movimientos políticos de fuera y creamos la Fuerza del Pueblo. Si no lo hacemos así, no podemos participar en las elecciones en marzo y en mayo. Y en 6 meses estuvimos en condiciones de participar y hoy tener alcaldes, concejales, diputados, senadores y caminando a ser la primera fuerza de la oposición una vez termine el Congreso Nacional. Porque hoy hemos abierto el partido de manera horizontal. Y cuando hablemos del Congreso, te voy a explicar por qué. Cualquiera puede ser miembro de la Fuerza del Pueblo en este momento. Cualquiera. Te metes a internet, coge la página del partido, te registras y tú eres miembro con voz y voto en el partido y en el Congreso. Eso no lo ha hecho ningún partido nunca. Hemos establecido 17 mesas temáticas para desarrollar los temas que el país necesita escuchar y profundizar y estudiar, comenzando con los principios del partido, la línea organizativa, los estatutos, la línea internacional, transparencia y ajuste de cuentas, la juventud, la mujer, el tema del dominicano de ultramar, que en este momento de crisis es el dominicano que está financiando un 70% la economía familiar de este país. Y el ejemplo es que aún hay problemas en Estados Unidos y aún hay problemas en Europa con pérdida de empleo y cogen las ayuditas que le dan a los dominicanos y mandan una parte a Santo Domingo. Porque usted observó que el Banco Central dijo que en el mes de septiembre, comparado con septiembre del año pasado, aumentó un 35% el incremento de las remesas. Sin embargo, el turismo, que es el sostén de la economía dominicana, está totalmente en el suelo. Igualmente, las importaciones han disminuido bastante. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para que haya un Congreso totalmente eficiente, creíble, que el pueblo dominicano lo acepte, lo valore y vea que ese cambio hacia una nueva modalidad de hacer política la encarna el presidente Leonel Fernández, aunque sea un presidente de 3 periodos que ya pasaron, pero sigue encarnando la innovación del país y sigue encarnando los mejores ideales de cara al desarrollo y al progreso en la República Dominicana. Bueno, Marco, me gustaría, como le dije, aunque sea su opinión, ¿cuáles son los ejes que usted entiende deben diferenciar a Fuerza del Pueblo del Partido de la Liberación Dominicana? En primer lugar, Junior, yo entiendo que en los principios del partido estamos encaminándonos y tú vas a conocer cuando ya se desarrollen, porque ahora estamos en lluvia de ideas para ver qué es lo que queremos realmente. El respeto a la democracia, el respeto a la institucionalidad, el respeto a la Constitución, la valoración del ciudadano como ente principal de una sociedad. En eso debe entrar la libre determinación de los pueblos, los principios del partido. Valorando las ideas de Bosch, que fundó el PLD y que fundó el PRD para luchar contra Trujillo. La diferencia está en que nosotros seremos un partido ampliamente democrático, de un espectro de participación universal y horizontal. Y vamos a tratar los temas fundamentales de la sociedad, que son fundamentalmente el tema de la integración de la mujer y participación, la equidad de género. En cada mesa temática hablamos de que deben haber 7 mujeres y 7 hombres, que tiene una directiva de 14 personas, más 2 co-coordinadores, que debe ser un hombre y una mujer también. Y un coordinador que puede ser hombre o mujer. Desde ahí comenzamos, vamos hacia la equidad de género en el país. Nosotros vamos hacia la potencialización de la juventud. ¿Tú sabes cuántos jóvenes están participando del Congreso? Menores de 40 años. El 49% de los inscritos, de 6.336 miembros inscritos en las plataformas de las mesas temáticas, el 49% tienen menos de 40 años, son jóvenes. Y dice la OMS que ya la juventud no se mide hasta los 40 o hasta los 35. Aquí la ley dice 35 años, pero la juventud realmente en los países desarrollados de 40 años.
y ahora hay una resolución de la OMS que la juventud debe ser de 65 hacia abajo. Yo entiendo que todavía yo estoy en la juventud según la OMS. Estamos, don Marco, gracias a la OMS. Yo hablo con tanto énfasis. Creo, me está diciendo la OMS, que es un organismo internacional mundial, que yo sigo siendo joven con 60 años. Por lo tanto, esos son los lineamientos generales que en principio la Fuerza del Pueblo encarna y va a encarnar. Pues como te digo, el Congreso va a definir, este es un Congreso orgánico hasta febrero, donde vamos a definir todos los principios, los estatutos, las líneas organizativas, para entonces elegir los directivos. Todo el que está aquí ahora mismo es un dirigente provisional. Yo que tengo 36 años en el viejo partido y un año en este, recién cumplimos ahora, el 20 de octubre, un año en este partido, también tengo que ir a ser revalidado por las estructuras del partido. Ya el partido está rondando los 100.000 miembros oficiales inscritos con la apertura que hicimos el 16 de septiembre para acá. Ya libremente la gente inscribiéndose en la página, y fíjense que estamos en tiempos de COVID, de crisis sanitaria, que no puede hacer mucho lío en la calle, ni promoción, pero la gente por internet se ha estado inscribiendo y ya superamos los 100.000 miembros dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo, y estamos hablando de que 6.336 son los delegados oficiales, que nunca lo tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, aún con 2.700.000 miembros en libro. Lo que más llegó fue a 3.800 delegados a un congreso. Y nosotros hablamos de 6.336 delegados oficiales, y de ellos 819 que representamos los dominicanos y dominicanas del exterior. Eso es el corte que le hicimos para oficializar el congreso, que oficialmente comienza. Tenemos 2 meses trabajándolo, el precongreso, para organizarlo, y ahora comienza el congreso oficial, que es el 9, era el día 6, pero se ha cambiado la fecha porque por razones internas de la estructura y de cobertura, y en vez de ser viernes, va a ser lunes. Y va a ser en las instalaciones de Sanssouci, limitado a un número, porque necesitamos dejar 1,5 metros de distancia entre cada uno de los delegados. Ese local coge 12.000 personas, pero yo entiendo que van a haber ahí 4.000 o 5.000 personas, y vamos a habilitar espacios para que si va más gente no queden aglomerados, sino que tengan, cumplan con los requisitos que plantea el Ministerio de Salud Pública, y podamos hacer un congreso virtual también, porque van a haber cerca de 1.000 dirigentes del exterior que estarán ahí presentes, pero en pantallas gigantes, para que puedan decir que participaron con voz y voto en el congreso. Eso será el próximo lunes, día 9, 10 de la mañana, en Sanssouci, cuando vamos a aperturar el congreso nuestro, y a partir de ahí comienzan entonces a celebrarse una serie de actividades que van a permitir el desarrollo del congreso. Que hay un cronograma hasta el 27 de febrero. Ahí concluye el congreso orgánico, como le hemos llamado, e inicia el congreso elector, con una nueva comisión que va a dirigir ese proceso en base a los reglamentos y estatutos que se hayan aprobado en este congreso. ¿Usted cree que cuando llegue ese momento podemos ver en Fuerza del Pueblo muchas personas con niveles de liderazgo regionales, locales, nacionales, que no estén en posiciones de mando? Es posible, porque hay un comité de dirección política provisional de 35 miembros. Una parte vino del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que son los miembros del comité político de ellos. La otra parte ha venido los miembros del comité político del viejo partido PLD, que vinieron aquí, también pasaron a formar parte de esa dirección política, y otros compañeros con background, una delegación de los diputados de la patria. Eligieron 3 que participan en esa dirección política en representación de los diputados que encabezamos la lucha por la defensa de la Constitución y el respeto al Congreso Nacional, y así otros dirigentes, 35 en total, entre hombres y mujeres, que forman la dirección política. Hay 650 miembros, que son los que vinieron del PTD, 150, y cerca de 300 que vinimos del viejo partido, más otras instituciones que integrado de manera directa, sin elección, pero que son con el término provisionales. Aparte de eso, hemos establecido y hemos formado estructura provisional con los dirigentes que hemos ido acumulando del viejo partido y de otros partidos,
en las provincias, en los municipios, en los distritos municipales. Esos dirigentes provisionales son parte de los delegados que van a participar, que entiendo que va a llegar casi a 7 u 8 mil miembros la lista oficial de delegados en el Congreso de la Fuerza del Pueblo, y que eso la mayoría de los compañeros, por su liderazgo en las comunidades, serán ratificados en las posiciones que tienen. Si alguno se quedó, porque esto va a ser oficialmente horizontal el proceso para elegir los miembros de la alta dirección política. Primero, habrá que elegir unas direcciones de bases, unas direcciones medias, unas direcciones de municipio, de distrito, de provincia, una dirección central. El organismo, como se leía, va a elegir la dirección política. Y escúchame, Giovanni, antes de ir a la pausa, y en términos ideológicos, ¿hacia dónde soplan los vientos, para usar una frase del líder de ese partido? ¿Hacia dónde se orienta el partido? Mira, yo te voy a decir, el presidente se ha declarado como un hombre progresista. Para ser progresista hay que manejar la derecha y la izquierda. Quiere decir que hay que incluir a todo el mundo. Si tú eres progresista y nada más eres izquierdista, entonces tú no vas a ser progresista con los izquierdistas. Si eres progresista y nada más manejas lo de derecha, entonces tú vas a ser derechista. Entonces, en este caso, yo particularmente me ubico en un centro izquierda. Quiere decir, recibimos la derecha en el centro y recibimos la izquierda en el centro. Habrá gente de derecha como el general Fermín, por ejemplo, que lo había hablado ayer, que sería un partido de centro-derecha. Yo no creo que nos inclinemos por ahí, pero la mayoría de la gente que estamos en la Fuerza del Pueblo, más bien pensábamos más bien en la izquierda. Por lo tanto, yo entiendo que los principios del partido... Hay un ejemplo de partido viejo hecho contra, del partido nuevo hecho contra por viejo, a veces bien peleado y con mala reputación. Todo es posible, porque en la viña del Señor es de todo. Tú encuentras pastores que son corruptos y son pastores. Tú encuentras funcionarios que son honestos, pero encuentras funcionarios que son corruptos. Yo puedo decirte, por ejemplo, yo cuando entré, que vine de España, yo tengo empresa en España y tenía siempre desde el año 94, y cuando entré al gobierno del presidente Leonel en el 2004 como cónsul general, tenía mis capitales, inclusive financié ellos mismos la campaña del presidente en Europa. No gasté mucho, en ese tiempo 80.000 euros, pero era mucho dinero, hablando de 2004. Y cuando llegué al país, mi declaración fueron 39 millones de pesos de lo que tenía en el país, invertido en función de mis empresas. No tengo ningún bien en Santo Domingo que haya comprado antes de 2004. O sea, después de 2004. Todo lo que tengo lo compré antes de 2004. O sea, que no lo compré desde el gobierno. Y cuando salí en el 2020, en vez de declarar más dinero de 39 millones, pues salí con 28 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que en 8 años de gobierno de Danilo me gasté 11 millones para mantenerme vivo en la palestra pública y controlando y dirigiendo el Partido de la Liberación Dominicana en Europa, porque la idea de ellos era excomulgarme, como dicen los católicos, sacarme de circulación, pero no pudieron porque el liderazgo no era tan fuerte, porque cuando trabajamos como cónsul general, trabajamos para la sociedad dominicana en España. Y la primera medida que tomamos en Madrid, cuando llegamos al consulado en el 2004, fue rebajar los precios de los pasaportes de 180 euros que valían a 60 euros. Cuando un pasaporte te cuesta aquí, en la Dirección General de Pasaportes, $20, tú lo estás vendiendo a 180. Y ese dinero entra al bolsillo del cónsul. No es posible. Cuando el cónsul tiene además un salario de $10,000 mensual, aparte de lo que produce. Por lo tanto, hay que ser honesto y trabajar de cara a lo social sin ser radical en la izquierda. Trabajando que también se integren lo de la derecha, pues el capital lo tiene la derecha y no podemos confiscar sus bienes para hacer un gobierno socialista. Por lo tanto, tenemos que hacer un gobierno de equilibrio en la democracia representativa que este país enmarca. Y yo creo que el presidente Leonel Fernández es el mejor ejemplo de eso, que manejó 3 gobiernos en esa línea y hubo progreso y desarrollo, aunque también hubo ápices de corrupción, que no lo voy a negar, pero no tanto como lo hubo en los gobiernos anteriores, tanto de los otros partidos como del gobierno del PLD que dirigió Danilo Medina Sánchez. Pero hay que coincidir. Vamos a la pausa. No queda tiempo para seguir conversando con don Marcos Croix. Señores, conversamos con el licenciado Marcos Croix, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de la evaluación que hace Marcos Croix sobre el gobierno del presidente Luis Abinader y sobre todo de algunos amarres
que hay que nos gustaría que el señor Marco Cruz nos adelante. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Marcos Cruz, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, y nos gustaría que don Marcos evalúe estos 2 meses de gestión del presidente Luis Abinader y sobre todo sé que ha habido acuerdo o si se quiere amarre en pro de la gobernanza, la gobernabilidad entre la Fuerza del Pueblo y el partido del gobierno, independientemente de que la Fuerza del Pueblo se perfila y se está posicionando o quiere posicionarse como la principal fuerza política opositora. Sin embargo, eso no le quita mérito de que su partido, sus dirigentes, sus legisladores, en un momento dado coincidan con la línea programática del gobierno para crear la gobernanza, la gobernabilidad. Quiero que don Marco Cruz pues, nos ayude con ese tema. Si hay una alianza estratégica momentánea para permitir que el país avance en este momento de pandemia y no obstaculizar las acciones del Ejecutivo. Bien, gracias, Giovanni. Mira, en primer lugar, no hay una alianza como tal con el partido de gobierno. Si tú observas, en las elecciones pasadas, nosotros hicimos un acuerdo como Fuerza del Pueblo y partidos aliados con el Partido Revolucionario Moderno para llevar 24 candidatos comunes en 24 provincias a la senaduría de la República. No hubo acuerdo en diputados y no hubo acuerdo en alcaldía, solo a nivel senatorial. Por eso la Fuerza del Pueblo sacó 5 senadores con la alianza de ellos, más 1 que sacó propio, son 6, más 2 que vinieron del partido viejo porque eran de nuestro equipo y que ganaron ahí y no podían modificarse su candidatura. Hoy tenemos 8. Vendrán más, son más de 8. Vendrán más tarde, pero llegarán. Ahora bien, eso no significa que tengamos un acuerdo para gobernar con el partido de gobierno oficialista y con Abinader. Lo que nosotros consideramos es que a todo presidente se le dan 100 días. Se le dan 100 días. El presidente Abinader todavía no tiene 100 días en el gobierno. Parece viejo el gobierno por muchos desaciertos que han tenido, por las improvisaciones que han hecho en el gobierno. Pero no llega a 100 días. Los 100 días lo hacen el 26 de este mes de noviembre. Realmente. Entonces, se ve viejo porque han tenido que estar luchando con el tema del COVID. Y entraron con ese problema y siguen con ese problema y sigue creciendo el COVID. Y sigue habiendo problemas. No han podido todavía enfrentarlo. Porque no lo han enfrentado ni siquiera las naciones que tienen fuerza económica, como España, como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Estados Unidos. Pues menos nosotros tenemos deficiencias económicas en el presupuesto. Sin embargo, yo entiendo que al presidente Abinader hay que dejarlo que se desarrolle y que gobierne y no entrarle a diestras y siniestras por todos los pequeños errores que va cometiendo. Eso hay que irse guardando para sacárselo a partir que terminemos el Congreso. Nosotros estamos organizando nuestra casa. No podemos sacar los cañones ahora sin saber quiénes son los generales que van a comandar a tropas. Tenemos un ejército provisional. Entonces estamos centrados en un Congreso que termina el 27 de febrero. Ahora, hay cosas que hay que decirlas porque no se pueden quedar calladas. El presidente Leonel Fernández llamó la atención del presidente Abinader recientemente por el alto costo de los productos de la canasta familiar. Mire a ver qué está pasando. Que todos los días suben los precios. Eso es inconcebible en un país que tiene limitaciones económicas de trabajo y además con el tema del COVID que no hay ingresos suficientes. Pero también hay hechos que ya inclusive hay personas que están siendo vigiladas por la justicia, no por corrupción en el gobierno, sino por fortunas declaradas y con juventud muy baja, que no creo que si no son de hijos o hijos de padres millonarios, puedan acumular tantos millones en tan poca edad. Porque para acumular 100 millones hay que haber trabajado bastante. Y la mayor parte de los funcionarios del gobierno del presidente Abinader habrán trabajado, tendrán sus empresas, porque han declarado todos millones. No hay pobres en ese gobierno. Y yo entendía que con 16 años abajo consecutivos
y 20 intercalados, deberían haber muchos pobrecitos y mucha gente humilde. Y no ha habido un humilde que llegue al gobierno todavía a cargo de importancia. ¿No? Que sí, que llegarán. Esos son errores que están cometiendo porque la masa popular necesita que también se le empodere. Y hay muchos jóvenes profesionales que son capaces de cualquier ministerio mejor que muchos adultos que ya han recorrido el mundo político y el mundo social. Pero yo entiendo que a Abinader hay que darle sus 100 días. Y sus 100 días terminan el 26 de noviembre. A partir de ahí vienen los días de Navidad, que tampoco se hace mucha cosa. Entonces, a partir de ya del nuevo año, creo que comenzaremos a ver los errores que cometan para comenzar a criticárselo con ímpetu, con gallardía, con interés de un partido de oposición. Eso es lo que yo entiendo y eso creo que el presidente Leonel Fernández maneja, sin dejar de criticar y de observar las cosas irregulares, las cosas que no están bien hechas y las improvisaciones que puedan hacer por la ineficiencia y la experiencia en el gobierno. Bueno, Iván, yo creo que Marcos ha puesto clara la posición con relación a evaluar. Entiende que es a destiempo. Hay que darle... esa es la palabra. No quiere decir, tiempo, pero todavía no es tiempo de comenzar a criticarle. 90 días no son suficientes. Y 100 días tendrán el 26 de noviembre. Iván, a mí me gustaría, si Marco está de acuerdo, que nos ayudara un poco a entender no ya la situación nacional. Yo creo que desde hace tiempo venimos dándole mucho seguimiento a España, que digamos el centro de operaciones de barco, porque está transitoriamente en República Dominicana, pero toda su familia, su inversión es allá. Y ha residido 31 años de vida, de los 60, tengo más de la mitad en España. Más de la mitad de su vida residiendo en España. Y uno desde acá, a través de la cercanía que posibilitan las redes sociales, ve cómo andan las cosas, pero no es igual que una persona con la experiencia de Marco política, que le dé a uno una visión de la situación de España, ese impulso que tuvo la ultraderecha, y según las últimas mediciones, también como que se está medio recomponiendo el PP. Entonces, ¿qué está pasando en España en medio de la pandemia, Marco? Mira, en primer lugar, allí desde el año 1978, que España volvió a la democracia, cuando Francisco Franco repuso al rey. El rey es el conde de Barcelona, que fue que Franco había depuesto en el 1936, cuando asumió el control dictatorial de España. Pero él quiso, antes de irse del gobierno, en el 1975, decidió reponer la monarquía, que ya no existía la monarquía en España. Franco la repone cuando se va a salir del poder, cuando está viviendo sus últimos tiempos en el poder. Entonces el rey, desde entonces, decide que no va a asumir el reinado, porque ya está viejo, y además le habían quitado más de 30 de monarquía. Y abdica al rey Juan Carlos I, que ustedes conocen de manera famosa en muchos aspectos de la palabra, y gobierna desde 1978 hasta que abdicó a su hijo Felipe VI, que es el rey actual de España. Entonces, los dos partidos que se han ido interactuando el poder son el Partido Socialista Obrero Español, que tomó el poder en el 1982, después de hacer después del rey lograr con Adolfo Suárez un gobierno provisional que se instaló en el 78, organizar una constitución democrática donde hace un país monárquico federal, digo federal, aunque no lo llaman así ellos, pero hay 17 gobiernos regionales autonómicos que son como estados. Tú ves 50 estados, 51 estados en Estados Unidos, más de Puerto Rico 52. Bueno, pues eso mismo es España. Lo único que llena monarquía y aquí hay una democracia representativa. Y allí hay 17 gobiernos que son 17 estados. Cada estado de eso, cada autonomía, como le llamamos nosotros, de esa, tiene un parlamento propio. Por ejemplo,
Madrid es una sola provincia, la autonomía de Madrid, con 48 municipios, tiene un gobierno regional con 175 diputados, casi los diputados que tiene la República Dominicana, Parlamento de la Autonomía de Madrid. Pero aparte hay un Parlamento Nacional que tiene 350 diputados, elegidos en todas las provincias, que son 52 provincias en España. Y así como te digo, está la comunidad autónoma que le llaman Generalitat de Barcelona, Cataluña, la Valenciana, La Rioja, los gallegos, los andaluces, los canarios, los vascos, los aragoneses, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 17 en total. Entonces, el gobierno es como si fuera una federación de estados de autonomía. En el caso del 82 hasta el 2015, hubo una interactualidad entre los dos presidentes, pero a partir, acuérdense de los indignados de España, ¿se acuerdan? Donde Sí. ocupaban las plazas. Sí, salieron a las calles a protestar. De Madrid, y entonces surge el movimiento de Podemos como partido político, y ahí se fracciona. Entonces, últimamente el gobierno en coalición. Pedro Sánchez asume el poder en una situación de crisis del Parlamento. Se da un estado de excepción en el Parlamento, y entonces derrocan a Rajoy y sube otro diputado que es Pedro Sánchez, en alianza con Podemos, Izquierda Unida y otros partidos pequeños de las regiones. Pedro Sánchez convoca las elecciones y vuelve y la gana, pero gana más diputados, pero no gana suficiente para hacer gobierno. Y vuelve y se alía con Podemos. Ese es el momento que vivimos ahora, que hubo que crear hasta 3 ministerios nuevos para complacer a Podemos en el gobierno. Ahora Madrid lo gobierna el PP. Hay un repunte porque la crisis del COVID ha permitido que en España, al día de antes de ayer, no conozco lo de hoy y ayer, pero al día de antes de ayer, España tenía 146,000 muertos por el COVID. Solo Madrid había aportado más de 40,000 fallecidos de marzo a esta fecha. Entonces, eso ha afectado mucho al gobierno. Eso ha obligado a que haya ayudas en demasía, porque no hay suficiente trabajo. Se han perdido decenas de miles de empleos. Y la situación es crítica en este momento. Casi el país entero han vuelto a rebrotar el virus, y entonces está ahora en confinamiento la mayor parte de las provincias productivas de España. Yo entiendo que habrá una recomposición de fuerzas políticas en el próximo torneo electoral, y aunque no pierda el PSOE las elecciones, pero no quedaría con mayoría absoluta y habría que volver a negociar. Recuerden que en menos de un año hubo que hacer casi 4 elecciones en España. Es así. Para garantizar el triunfo de uno. Allá no se elige el presidente por voto popular, el que más votos saca. Allá se eligen diputados. Y el que no llega a la mitad más uno no consigue la presidencia. Debe tener 176 curules para ser presidente. Y siempre el presidente de gobierno es un diputado. El gobierno es monárquico parlamentario. Y el presidente del gobierno, que es el administrativo, lo designa el parlamento. No los senadores, no se incluyen senadores. La Cámara de Senadores en España es una cámara sencillamente para ratificar lo que la Cámara de Diputados aprueba. Diferentes del Senado son más poquitos y son los que se creen los papaúpas de la mata, los que deciden la mayor parte de los organismos. Los que se creen no, lo son, porque son los que toman decisiones importantes. Pero diciendo que son 32, en vez de ser parlamento, que éramos 190, son 32 que deciden, señoras, sobre el gobierno de la República Dominicana. Pero bueno, así está conseguido el Estado Dominicano, y así será hasta que se cambie esa situación de cosas. Yo entiendo que debería haber un solo parlamento, unificando las dos cámaras en un solo parlamento, de forma que cuando se aprobó ahí se aprobó. Pero de todas maneras, ese es el gobierno que nos hemos dado y esa es la constitución que tenemos. Y hasta que no se cambie por consenso o por mayoría, no se va a cambiar y será así.
Lo que quiero especificar es que España tiene un gobierno monárquico parlamentario que en este momento se encuentra en crisis por el COVID, en crisis por el tema económico y por el tema social. Yo entiendo que si hay elecciones, si Pedro Sánchez pierde la mayoría de la Cámara de Diputados, tendría que someterse a unas elecciones anticipadas para poder mantener la gobernabilidad en el país. Bueno, Juno, vamos a agradecer a don Marcos Croix sobre todo estos datos importantes sobre su visión y estos datos históricos sobre la monarquía y los gobiernos y cómo va la política en España. Muy interesante, ya que como señalamos aquí, vivió prácticamente 35 años en España, ¿verdad, don Marcos? 30 y pico de años. 31 años en España. Tengo 8 años viviendo allá y aquí, pero con mi sede principal en Madrid. Sí, entonces eso le da... Para los fines, el registro legal de estancia está en Madrid. Le da la en la autoridad, zona le da la autoridad para hablar de ese tema. Así que, don Marcos, gracias por haber estado con nosotros y el público cerrando la noche. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y espero estar a su disposición cuantas veces lo requieren y lo necesiten. Muchas gracias. Señores, conversamos con don Marcos Croix, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, además exdiputado de Ultramar. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le damos las gracias encarecidas y mañana nos volveremos a reencontrar en su espacio Cerrando la Noche.